Voy muy rápido porque es un concepto de análisis estructural. Entonces, para el método de los tres momentos, la ecuación que nos gobierna es esta ecuación que se muestra acá. Y siempre nosotros trabajamos dos tramos de vigas continuas. Entonces, el primer tramo se llama la luz LN. El segundo tramo se llama la luz LN más 1. El primer apoyo es el momento MN menos 1. El segundo apoyo es el momento MN. Y el tercer apoyo es el momento MN más 1 en la intersección de esas dos luces. Estos valores de alfa a la derecha de n es el valor del alfa en la intersección entre esos dos apoyos a la derecha, que no es más nada que el área del diagrama de momentos multiplicada por el centro de gravedad o lo que es la resultante. Y este alfa a la izquierda de n más 1 también es el diagrama de momentos que se carga a una viga imaginaria y se le halla su resultante, y este es el alfa a la izquierda de n más 1. Estos valores están definidos de acuerdo al tipo de tabla, que de acuerdo a unas tablas que están definidas en varios libros de análisis estructural. Yo uso las del ingeniero Jairo Uribe Escamilla. Entonces son estas tablas que están acá. Y aquí aparecen los respectivos alfas de acuerdo a los diferentes tipos de cargas. Entonces, si la intensidad de carga es uniforme, si actúa en un pedacito, si actúa en un pedacito y en otro, si actúa en un pedazo, si la intensidad de carga es triangular, si hay una intensidad de carga puntual, entonces usamos estos alfas y no se alarga tanto el procedimiento. Entonces revisemos nuestra vigueta por tres momentos para construir su diagrama. Entonces tenemos esa vigueta que ya tiene los dos tramos. Entonces, como tiene esos dos tramos, este punto de acá lo vamos a llamar A, este punto de acá lo vamos a llamar B y este punto de acá lo vamos a llamar C. La primera luz es LN, la segunda luz es LN más 1, el apoyo inicial es MN menos 1, el apoyo intermedio es MN y el apoyo final es MN más 1, lo cual quiere decir que acá MN menos 1 se llama MA, MN se llama MB y MN más 1 se llama MC, y que L1 se llama 205 metros y LN más 1 se llama 3,25 metros. Y que nosotros tenemos, de acuerdo a las tablas, que los alfas son W por L a la 3 sobre 24. El alfa, tanto a la izquierda como a la derecha, es el mismo, porque la intensidad de carga es uniforme. Entonces vamos a tener, el de acá es un alfa a la derecha de n, y el de acá es un alfa a la izquierda de n más 1. ¿A qué son iguales esos alfas? Cuando la intensidad de carga es uniforme, entonces nosotros tenemos que el alfa es igual a W por L a la 3 sobre 24. Estamos resolviendo la viga que cargamos o las viguetas que cargamos. Entonces estamos recordando aquí muy rápidamente cómo construir los diagramas de cortante y momento en las vigas estáticamente indeterminadas. Y acá estamos recordando el método de los tres momentos. Ok, listo. Entonces tendremos el alfa a la derecha. Si me ayudan por favor con los valores, si alguno me ayuda por ahí. Entonces tenemos esta luz de 205, la
carga es de 611.2, entonces acá tendremos 611.2 kilogramos fuerza sobre metros por L elevado a la 3. La luz es de 2.05 metros elevados a la 3. Y eso dividido sobre 24. Aquí lo que estamos calculando es el alfa a la derecha de la luz N, que es la primera luz, Ln, y estamos calculando este alfa de acá, que tiene una intensidad de carga uniforme de 611.2, una luz de 2.05 dividido sobre 24, el alfa que obtenemos de la tabla del libro de Jairo Uribe Escamilla. Entonces ahí tenemos el alfa ese que nos va a dar 219.39, gracias yo. Entonces 239 215, 219, no sé ahí cuál valor sea, el de 215 o el de 219.39. 611.2 por 2.05 elevado a la 3 entre 24. 219.39. Gracias, John. Entonces acá tendremos que es 219.39. Listo. El alfa a la izquierda de n, entonces ahora tomo la luz Ln más 1. Entonces aquí tenemos este alfa de acá. Ahí tendremos el alfa a la izquierda de la luz n más 1. Entonces aquí tendremos W por L a la 3 sobre 24. La intensidad de carga que está actuando en la luz Ln más 1. En la luz Ln más 1 es 611.2. 611.2. Bueno, kilogramos fuerza sobre metros. La luz ahí es de 3.25 metros elevados al cuadrado, y eso dividido sobre 24, y ahí obtenemos el alfa a la izquierda de la luz n más 1. Gracias. 874.22. 874.22. Si escribiéramos las unidades, kilogramos fuerza sobre metros por metros por metro cúbico, entonces aquí lo que vamos a tener es kilogramos fuerza por... Sí, señora. Ok, gracias, ya aquí corrijo. Listo, perfecto. Espera ahí. Elevado a la 3. ¿Me dices que cuánto? Sí, sí. Gracias. 874.22. Bueno, si escribiéramos las unidades, esto fuera kilonewton por metros, y esto acá fuera kilonewton por metros. Ahora, por metro cuadrado, perdón. Ahora vamos a reemplazar cada uno de esos valores en la fórmula de 3 momentos, pero fíjense lo siguiente. En la fórmula de 3 momentos, pues voy a jalar la formulita, esta que está acá, y la voy a copiar para sobreescribir debajo.
Ok, entonces en esa fórmula voy a reemplazar cada cosa, mn-1, mn-1 es ma. Entonces aquí está ma multiplicado por ln, ln es 2.05, bueno, metros, más 2 mn, mn es mb, multiplicado por ln, ln es 205 metros, más ln más 1, ln más 1 es 325, más mn más 1, mn más 1 es mc, por ln más 1, ln más 1, voy a bajar esto aquí para que salga bien la formulita. Vamos por mn que es más 1 que es mc, ln más 1 que es 325 igual a menos 6 veces el alfa a la derecha de n, el alfa a la derecha de n que es 219.39, voy a escribir esto aquí bien, alfa a la derecha de n, el alfa a la derecha de n de 219.39, 219.39 menos 6 multiplicado por el alfa a la izquierda de n más 1, el alfa a la izquierda de n más 1, 874.22, 874.22, y observo lo siguiente. ¿Cuánto vale el momento en A? Y es cuando uno comienza a preguntar cosas como lo que voy a preguntar. ¿Cuánto vale el momento en A? Cero, vale cero. ¿Por qué vale cero? Porque si tenemos un apoyo en el extremo articulado simple, no hay momento. Entonces, esta parte de esta expresión de acá se me va a volver cero. ¿Cuánto vale el momento en C? También vale cero porque si tengo un apoyo extremo articulado simple, este valor de acá se me vuelve cero. Entonces, ahí me va a quedar 2mb por, de esta expresión de acá, nos va a quedar ahí 2.05 más 3.25 por 2, 10.6 mb, 10.6 mb, y esto está multiplicado, bueno, voy a colocarlo acá en la unidad de metro, ¿sí? Porque esto aquí adentro está en unidades de metro. Y del lado de la derecha, si alguno me ayuda por ahí con el dato. Bueno, hacia la derecha eso es menos 6 por 219.39 menos 6 por 874.22, 6.561.67. Entonces aquí estoy con menos, sí, 6.561.66, y del lado de la derecha, entonces aquí yo tengo kilogramos fuerza por metro cuadrado, que son las unidades de los alfas, no las había escrito. Esto que está acá, esto es kilogramos fuerza
¿En qué estábamos escribiendo? Sí, kilogramos fuerza. Estaba escribiendo eso como en Newton ahí. Esto es unidades de kilogramos fuerza metro cuadrado. Ok, entonces de ahí nos sale el valor del momento en B, que es un momento negativo. Entonces tenemos que el momento en B va a ser igual a menos 6.561.66 entre 10.6. Ese valor es de menos 619, menos 619.02 kilogramos fuerza por metro. Ok, hasta ahí, ¿quién tiene preguntas? Siempre, siempre son dos luces que tomo. Entonces tengo una luz, dos luces. Entonces, mn-1, mn y mn más 1. Cuando ya termino esos dos apoyos, si esto tuviese otro apoyo acá, entonces tendré que tomar BC y CD, por ejemplo. ¿Sí? Y me van a salir dos ecuaciones con dos incógnitas. Ok, entonces tenemos el valor de nuestro señor. Porque tenemos un apoyo extremo articulado. Entonces cuando tenemos un apoyo extremo el momento es cero. MC tenemos un apoyo, perdón, aquí lo coloqué simple. Entonces si es extremo, no tiene momento, lo único que tiene momento es el empotrado. Recordemos que es el empotrado. Si acá estuviese empotrado, sí, tendría que ir MA, pero como en el extremo hay un momento, en el extremo hay un apoyo simple, entonces no tiene momento. En el extremo hay un apoyo articulado, entonces no tiene momentos. Si fuese empotrado, sí tuviese momentos. Buenas. Sí, reemplazamos todos los valores en esta fórmula de acá. Es la fórmula de tres momentos de de la ecuación la ecuación de los tres momentos, esta ecuación que está aquí. Bueno, eso tiene una demostración matemática larga y en últimas llega a esto que está acá. Listo, perfecto. Entonces, ya tenemos nuestro MB. Entonces, como tenemos nuestro MB y es negativo, significa que el momento en la cara derecha va en sentido horario y en la cara izquierda va en sentido antihorario. Con eso yo le estoy colocando este, con eso le estoy colocando este menos acá. ¿Listo? Y vamos a calcular las reacciones y los momentos máximos de las luces de esa viga. Comencemos con el tramo AB. Entonces, para el tramo AB, nosotros tenemos que en el tramo AB tenemos la viga que tiene su intensidad de carga última de 611.2 kilogramos fuerza sobre metros. 611.2 kilogramos fuerza sobre metros. Entonces aquí vamos a tener que calcular la reacción vertical que va de A a B y aquí tendremos que calcular la reacción vertical que va de B a A y la luz que tiene esto es de 2.05 metros.
El momento que está en B, como va en sentido horario, es negativo. Entonces cuando lo coloco acá, que fue el momento que hallamos por 3 momentos, el valor que coloco acá es de 619.02 kilogramos fuerza por metro. Es negativo, pero si va en la derecha va en sentido horario. Entonces acá tendremos que esto es 619.02 kilogramos fuerza por metro. Si tomara el siguiente tramo, que es el tramo BC, entonces ahí tendríamos que para el tramo BC, tendríamos entonces acá la reacción BC, acá la reacción CB, la luz BC, esa es de 3.25 metros, 3.25 metros, y la intensidad de carga que también sigue siendo de 611.2 kilogramos fuerza sobre metros. Y el momento en B nos dio un momento negativo, significa que en la cara izquierda ese momento va en sentido antihorario, es decir que en esa viga acá está mi momento de 619.02 kilogramos fuerza por metros, que es el momento negativo, este valor de acá. Recordemos que en análisis estructural o en mecánica de sólidos a nosotros nos decían que los momentos negativos curvan la viga hacia arriba, es decir, que hacen algo así. Disculpen que vaya rápido, pero esto no tiene nada que ver con el curso, es solamente un recorderis de análisis estructural, pero lo vamos a necesitar para el parcial. Entonces, este es un momento negativo que en la cara izquierda iría en sentido antihorario y que en la cara derecha iría en sentido horario. Cuando analizamos el primer tramo de la viga AB, entonces como el momento en el apoyo B es negativo, cuando yo lo coloco en sentido horario, ya con eso estoy diciendo que este momento acá es negativo. Y cuando analizo el tramo BC, y acá está el apoyo B, cuando yo lo coloco en sentido antihorario, estoy diciendo que ese momento es negativo sin necesidad de colocarle el signo. Entonces analizamos nuestro primer tramo, y nuestro primer tramo calculamos las reacciones para construir el diagrama de cortante. Y acá cuando hacemos sumatoria de momentos en el punto B igual a 0, hallamos la reacción vertical de A. Entonces sumatoria de momentos en el punto B igual a 0. Si lo hace girar en sentido antihorario es positivo. Acá nos va a quedar entonces la reacción vertical AB, que tiene brazo de 205 y que hace girar esto en sentido horario. Entonces esto es menos reacción vertical AB, que tiene brazo de 2.05 metros. El momento que actúa en el apoyo B, que como tiene sentido horario también es negativo, entonces ahí tendremos menos 619.02 kilogramos fuerza por metro. Y el momento que produce la resultante de la intensidad de carga, la resultante de la intensidad de carga es el área de la intensidad de carga. Entonces un rectángulo que tiene base de 205 y que tiene altura de 611.2 kilogramos fuerza sobre metros, su resultante la puntualizo y actúa en el centro de gravedad, es decir, que es la mitad. Entonces ahí tendremos que esa la hace girar, más resultante 611.2 kilogramos
fuerza sobre metros multiplicado por la base, que es 2.05 metros, 2.05 metros, y esa intensidad de carga actúa en el centro de gravedad, o sea, 2.05 metros sobre 2. Y eso debe ser igual a 0. Entonces estamos haciendo sumatoria de momentos en el punto B, nos produce momento esta reacción que tiene brazo 205 que lo hace girar en sentido horario, entonces es negativo. El momento negativo, que como va en sentido horario, es 619.02. La resultante de la intensidad de carga uniforme, su área tiene altura de 611.2, tiene base de 2.05 y actúa en el centro de la gravedad 2.05 sobre 2, igual a 0, y calculamos el valor de la reacción vertical de A. El valor de la reacción vertical de A, sí, bueno, si alguno me ayuda ahí, esto es menos 619 menos 619.02 más 611.2 por 2.05 por 2.05 entre 2.05, 324.52 me da a mí ese valor. Entonces esto es 324.52 kilogramos fuerza, un valor positivo que va hacia arriba. Si a alguno de ustedes les da diferente, entonces les agradecería para que verifiquemos que todo está QAP. Listo. Ok, gracias. Entonces, ahora por sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0, todo lo que vaya hacia arriba lo colocamos como positivo. Entonces, hacia arriba tenemos la reacción vertical AB, esa reacción vertical AB que nos dio 324.52. Entonces vamos a colocar el valor de una vez, 324.52 kilogramos fuerza. Hacia arriba también está la reacción vertical BA, entonces hacia arriba más la reacción vertical BA. Hacia abajo va la resultante de la intensidad de carga. La resultante de la intensidad de carga es el área de la intensidad de carga, una intensidad de carga uniforme que tiene 611.2 y una base de 205. Su resultante iría hacia abajo, menos 611.2 kilogramos fuerza sobre metros, multiplicado por la base, que es 2.05 metros. Entonces esto va a ser igual a 324.52 menos 611.2 por 2.05, 928.44. Esto es igual a 0. Y ¿cuál? No, acá tengo 324.52 kilogramos fuerza menos 611.2 por 2.05. Acá se me cancelan estas unidades. Y de ahí queda, en el cálculo a mí me da 928.44. Listo, ok. Entonces ahí tenemos la reacción vertical BA. Ahí tendremos 928.44 kilogramos fuerza hacia arriba. ¿Cuántos cortes tendré que hacer en la viga? En esta viga, ¿cuántos cortes tendré que hacer?
para determinar el diagrama de cortante o de momentos. Un solo corte, ¿sí? Entonces, los cortes se hacen en las discontinuidades, pues solamente tenemos discontinuidades en los apoyos y la intensidad de carga es uniforme, o sea, no varía, como no varía ahí, se coloca un solo corte del intervalo 0 menor que x menor que 2,05. Si hubiese una carga puntual, habría que hacer dos cortes antes de la carga puntual y después de la carga puntual. Entonces acá hacemos un solo corte para el intervalo 0 menor que x menor que 2,05 y hacemos nuestro corte a la distancia x para obtener la ecuación de momento y la ecuación de cortante de ese primer intervalo. Es decir, que allí obtendríamos entonces el intervalo 0 menor que igual que x menor que igual 2,05 metros. Entonces aquí tendremos la reacción vertical AB, esa reacción vertical AB que nos daba 324,52 kilogramos fuerza, 324,52 kilogramos fuerza a una distancia x en la cual actúa una intensidad de carga uniforme, esa intensidad de carga uniforme de 611,2 kilogramos fuerza por metro, 611,2 kilogramos fuerza por metro, y en el corte pues se genera el cortante hacia abajo y se genera el momento en sentido antihorario. Aplicamos las ecuaciones de equilibrio estático. La primera ecuación de equilibrio estático es sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces aquí tenemos hacia arriba 324,52, 324,52 kilogramos fuerza. Hacia abajo la resultante de la intensidad de carga, entonces el área ahora es la altura, que es 611,2, y la base, que es x. Entonces acá tenemos 611,2 kilogramos fuerza sobre metros multiplicado por x, y la otra fuerza interna es el cortante interno B que va hacia abajo, menos B igual a 0. Y de ahí nos queda que la ecuación de cortante de ese intervalo, este B que está restando acá, lo paso para acá a sumar, y nos queda ahí que la ecuación de cortante B es igual a 324,52 kilogramos fuerza menos 611,2 kilogramos fuerza sobre metros multiplicados por x, y evaluamos los valores. Entonces, ¿cuánto vale mi cortante cuando x tiene un valor en metros? Mi cortante en kilogramos fuerza, ¿cuánto vale? Entonces, cuando vale 0, pues lógicamente el cortante va a ser 324,52 al reemplazar el x0 acá. 324,52 kilogramos fuerza. Y cuando vale 205, para 205 ese valor es 324,52 menos 611,2 por 2,05 menos 928,44, menos 928,44.
Entonces pasó que el valor del cortante pasó de un valor más en cero a un valor menos en 205. Significa que en alguna parte de entre 0 y 205 tuvo que haber cortado el cortante cero donde se presenta el momento máximo positivo. ¿Cómo lo hallamos? Simplemente igualando la ecuación de cortante a cero. Entonces tendremos que 0 es igual a 324.52 kilogramos fuerza menos 611.2 kilogramos fuerza por X sobre metros. Y despejamos y de ahí obtenemos que el valor de X va a ser igual a 324.52 kilogramos fuerza sobre 611.2 kilogramos fuerza sobre metros. Sí, es más rápido. Por método de áreas es más rápido. Yo entiendo si lo hacen por método de áreas es más rápido, ¿sí? No tiene ningún problema. Entonces, el X donde mi cortante es cero y donde se va a presentar mi momento máximo positivo es 324.52 entre 611.2 a los puntos 53 metros. Se va a presentar mi momento máximo positivo. Entonces ahora aplico la ecuación de momentos en el corte y reemplazo para punto 53 y obtengo el valor de momento máximo positivo. Pero voy a evaluarlo también en los 205 para verificar de que efectivamente me da el momento negativo del apoyo E. Entonces ahora hacemos sumatoria momentos aquí en el corte. Entonces, cuando hacemos sumatoria de momentos en el corte igual a 0, entonces vamos a tener el momento interno M menos el momento que produce la reacción de 324 que hace girar esto en sentido horario, 324.52 kilogramos fuerza por X. El momento que me produce la resultante de la intensidad de carga, su resultante es 611.2 por X y actúa en X medios. Ese va a ser más porque lo hace girar en sentido antihorario. Esa resultante va a estar aquí y como hacemos momento aquí, esto lo hace girar en sentido antihorario, entonces es más. Entonces ahí tendremos 611.2 kilogramos fuerza sobre metros multiplicados por X, que es la resultante de la intensidad de carga y actúa a X medios. Entonces esto va a ser igual a cero. No tenemos más cargas que nos produzcan momentos. Solo nos produce momento la reacción de 324.52 por X. La resultante de la intensidad de carga de 611.2 por X y actúa a X medios. Y el momento interno M. Entonces ya ahí podemos nosotros despejar M y obtener nuestra ecuación de momentos. Entonces allí tendremos que M va a ser igual a 324.52 kilogramos fuerza por X, que está restando, pasa a este lado a sumar, menos 611.2 sobre 2 kilogramos fuerza sobre metros multiplicado por X cuadrados. Y evaluamos los X para obtener nuestros momentos. Entonces
tendremos X en metros. ¿Cuánto vale el momento en kilogramos fuerza por metro? Vamos a hacerlo cuando vale 0, cuando vale 0.53, que es donde se va a presentar el momento máximo positivo de la luz de esa viga, 0.53, y cuánto vale el extremo de 2.05, para verificar que la ecuación está bien y nos debe dar el valor del momento negativo. Cuando vale 0, entonces lógicamente el valor del momento en A es igual a 0. Cuando vale 0.53, eso estaría dando ahí 324.52 por 0.53 menos 611.2 entre 2 por 0.53 elevados al cuadrado. Eso me da a mí 86.15 kilogramos fuerza por metro. Y cuando vale 205, entonces 324.52 por 205 2.05 menos 611.2 por 2.05 elevado al cuadrado. 2.05 elevado al cuadrado menos 619.02. Entonces menos 619.02. Miremos cuánto nos dio el valor del momento negativo. El momento negativo en B, 619.02 negativo, o sea que está ok. Ahora ese mismo procedimiento lo repetimos para la segunda zona. Entonces ya en la segunda zona lo que tenemos es el tramo BA. Y vamos a tomar el tramo BA y vamos a calcular los valores de momento máximo. Ahí tenemos nuestro tramo BA. La misma operación, acá hacemos pero sumatoria de momentos ahora en el punto C. Cuando hacemos sumatoria de momentos en el punto C igual a 0. Si esto es antihorario, es positivo. Entonces acá tenemos el momento de 619.02 antihorario, es positivo. 619.02 kilogramos fuerza por metro, positivo. El momento que produce la reacción vertical BC, que hace girar en sentido horario, entonces es negativo. La reacción vertical BC, que tiene brazo de 3.25 metros, y el momento que produce la resultante, la intensidad de carga de 611.2, que es más, entonces más, la resultante es 611.2 kilogramos fuerza sobre metros por la base, que es 3.25 metros, y el centro de gravedad está en la mitad de la base, 3.25 metros dividido sobre 2, y esto es igual a 0. Entonces de ahí nosotros despejamos la reacción BC y obtenemos el valor de la reacción BC.
que en ese caso va a dar 619.02 más 611.2 por 3.25 elevado al cuadrado entre 2 y eso entre 3.25, 1183.66. Reacción BC, 1183. Voy a aproximarlo, 67, verifico, 619.02 más 611.2 por 3.25 elevado al cuadrado entre 2 y eso entre 3.25, 1183.67 kilogramos fuerza, hacia arriba. Listo. Entonces, ahora pues por equilibrio de fuerzas tendremos que la sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0 y todo lo que vaya hacia arriba va a ser positivo. Entonces aquí tenemos el valor de RBC que nos dio 1183.67, 1183.67 kilogramos fuerza hacia arriba. Hacia arriba va la reacción CB más RCB. Hacia abajo va la resultante de la intensidad de carga, 611.2 kilogramos fuerza sobre metros. Tiene base de 3.25 metros y no hay más nada, entonces esto es igual a 0. Ya podemos hallar entonces el valor de la reacción CB vertical. Es decir, que esa reacción CB vertical nos estará dando 1183.67 menos 611.2 por 3.25, 802.73, el valor de la reacción vertical de CB. Entonces la reacción CB acá me da un valor de 802.73 kilogramos fuerza, esa positiva, porque acá tienes 1183 menos 611.2 por 325 te da menos, y cuando lo pasas de este lado te va a dar más. Igual que en el tramo anterior, como esto no tiene carga puntual, sino que tiene una intensidad de carga constante, solamente vamos a hacer un corte. Si tuviera una variación de la intensidad de corte, entonces de la intensidad de carga, hiciéramos un corte donde está la intensidad de carga y después de la intensidad de carga donde hay variación. O si tuviese una carga puntual tendríamos que hacer dos cortes. Acá como la intensidad de carga es uniforme, entonces solamente tendremos un intervalo. El intervalo 0 menor que igual que x menor que igual 3.25. Tendremos acá entonces que nos quedará el intervalo 0 menor que igual x menor que igual 3.25 metros, en el cual tenemos a la distancia x, la reacción BC, esa sí, sí señor, listo, ok.
Listo, entonces en el corte, acá tenemos la reacción BC de 1183.67 kilogramos fuerza y la intensidad de carga de 611.2 kilogramos fuerza sobre metros y el momento de 619.02 antihorario kilogramos fuerza por metros. Entonces escribamos todo lo que tiene eso. O sea, al principio tiene momento de antihorario de 619.02 kilogramos fuerza por metro con una intensidad de carga, la intensidad de carga de 611.2 kilogramos fuerza sobre metros, 611.2 kilogramos fuerza sobre metros, donde cortamos la viga, la fuerza interna de corte B y nuestro momento interno M, y nos falta colocar la reacción BC, el valor de esa reacción BC que nos daba 1183.67, 1183.67 kilogramos fuerza, y aplicamos las ecuaciones de equilibrio estático. Entonces acá tendremos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, todo lo que vaya hacia arriba lo colocamos como positivo, hacia arriba 1183.67 o por método de las áreas como decía Álvaro, entonces acá 1183.67 kilogramos fuerza, hacia abajo la resultante de la intensidad de carga 611.2 kilogramos fuerza sobre metros por X, que es la resultante, y va hacia abajo, menos el cortante igual a 0. Entonces acá tenemos que nuestra ecuación de cortante de ese intervalo es 1183.67 kilogramos fuerza menos 611.2 kilogramos fuerza sobre metros multiplicados por X, y acá tendremos entonces nuestro X en metros y nuestro valor del cortante en kilogramos fuerza, y vamos a evaluar cuando vale 0 y cuando vale 3.25. Cuando vale 0, pues al colocar 0 acá nos va a quedar 1183.67, 1183.67 kilogramos fuerza, y cuando vale 3.25, para 3.25 queda 1183.67 menos 611.2 por 3.25 menos 802.73, menos 802.73. Sucedió lo mismo en 0, pasó de un valor de cortante más al extremo del corte a menos, significa que si pasó de más a menos tuvo que tocar el eje 0, entonces igualamos a 0 el cortante para determinar en qué distancia X está el momento máximo positivo. Entonces acá tendremos 1183.67 kilogramos fuerza menos 611.2 kilogramos fuerza sobre metros multiplicados por X. Acá nos va a quedar entonces que X es igual a 1183.67 kilogramos fuerza
sobre 611.2 kilogramos fuerza sobre metros. Y el X, donde el cual el cortante es 0 y se presenta nuestro momento máximo positivo de la luz, es de 1183.67 entre 611.2, 1.94. Acá tendremos 1.94 metros, que es donde el cortante es 0 y es donde se presenta el momento máximo positivo de la luz. Entonces ahora obtenemos la ecuación de momentos de ese intervalo, y con la ecuación de momentos de ese intervalo determinamos el valor de los momentos. Entonces hacemos sumatoria de momentos acá en el corte. Cuando hacemos sumatoria de momentos en el corte igual a 0 y que lo que produzca giro antihorario sea positivo, acá tenemos el momento en el apoyo, que como es antihorario es positivo, 619.02 kilogramos fuerza por metro. El momento que produce la reacción, que tiene brazo X y que a este punto lo hace girar en sentido horario, sería menos 1183.67 kilogramos fuerza multiplicado por X. El momento que produce la resultante de la intensidad de carga, ese es más, su resultante es 611.2 kilogramos fuerza sobre metros multiplicado por X, y actúa en X medios, y falta acá el momento interno del corte más M igual a 0. Tendremos entonces que al despejar el momento nos va a quedar que el momento va a ser igual, el 619 está sumando, pasa a restar, menos 619.02 kilogramos fuerza por metro. El menos 1183 está restando, pasa a sumar, más 1183.67 kilogramos fuerza multiplicado por X, y este que está sumando pasará a restar, menos 611.2 sobre 2 kilogramos fuerza sobre metros multiplicado por X elevado al cuadrado, y evaluamos los valores para obtener los momentos. Entonces acá tendremos nuestro X en metros y cuánto es el valor del momento en kilogramos fuerza por metro. Entonces cuando vale 0, cuando vale 1.94, que es donde está el momento máximo positivo de la luz, 1.94, y cuando vale 3.25 metros. Pues cuando vale 0, aquí 0, aquí 0, X, nos queda menos 619.02, el valor del momento negativo del apoyo B. Entonces ahí es menos 619.02. Cuando vale 1.94, entonces para 1.94 ese valor es menos 619.02
más 1183.67 por 1.94 menos 611.2 entre 2 por 1.94 elevado al cuadrado. Eso me da 527.14. 527.14 kilogramos fuerza por metro. Voy a verificarlo. 619.02 negativo más 1183.67 por 1.94 menos 611.2 sobre 2 por 1.94 elevado al cuadrado, 527.94, y para 3.25 el valor del momento es 0.0075, y es lógico porque el momento en C es 0, 0.0075. Bueno, este valor acá tiende a 0. Yo siempre los chequeo para darme cuenta que las ecuaciones de momento fueron bien obtenidas, y con eso estoy verificando que el momento máximo positivo de la luz está ok. Listo, entonces, hasta acá, ¿qué hicimos? Hasta acá nosotros construimos o calculamos las fuerzas internas con un proceso de transmisión de carga que comienza en la losa de entrepiso. La losa de entrepiso transfiere a todos los elementos. Esos elementos cargan. Les llega una fuerza y debo determinar las fuerzas internas de esos elementos. Y ahora que viene, debo diseñar. Entonces, debo construir mis diagramas de cortante y de momento de mi viga. Voy a hacerlos aquí debajo, pues esto no está a escala. La que estamos analizando es la 4. Voy a tomarla acá. Y debajo de eso, pues vamos a hacer el diagrama de cortante, aunque no lo tengo a escala, y el diagrama de momentos. Acá vamos a tener nuestro X en metros, acá nuestro X en metros, acá nuestro cortante en kilogramos fuerza por metros, kilogramos fuerza. Y acá vamos a tener nuestro momento en kilogramos fuerza por metro. Entonces mi primera luz es como algo así. Bueno, esto no está a escala. Entonces AB tiene cortante de AB tiene cortante y BA. Vamos al tramo AB. Este era de 325, 324.52 y menos 924.44. 324.52
y menos 928,44 menos 928,44. El momento máximo positivo estaba en 0,53. Bueno, está en metros el X, entonces esto es 0,53. El segundo tramo entonces también es lineal, entonces voy a hacerlos en otro color. Viene aquí así, entonces extiende más aquí así y llega acá. Entonces este tiene la reacción BC que nos daba la BC 1183,67 1183,67 y la de abajo que daba menos 802,73, acá menos 802,73 y el cortante es 0 a una distancia de esa daba 1,94 metros. Entonces esta de 1,94 metros. Y ahora pues hacemos nuestro diagrama de momentos, donde los momentos negativos los vamos a colocar en la parte superior, haciendo referencia a que se tensiona la fibra extrema superior, y los negativos y los positivos los vamos a poner en la parte de abajo, haciendo referencia que se tensiona la fibra extrema inferior. Entonces acá vamos a tener que ese diagrama de momentos es como algo así. Voy a hacer aquí, en este punto va a estar el momento máximo positivo de la luz. Y acá en este punto también va a estar el momento máximo positivo de la luz BC. Entonces ahí tendremos nosotros que eso es algo, acá está momento máximo, acá en el apoyo interior está el momento negativo, y esto es como algo así, pues que no lo hago a escala, es como algo así. Viene acá este momento que es más grande y viene y cierra acá en 0. En la primera luz tenemos el momento máximo positivo, este valor de momento máximo positivo de la luz AB. En la luz AB ese valor era de 86,15 kilogramos fuerza por metro. Creo que este valor aquí, bueno, listo, 86,15. Pues acá tendremos 86,15 kilogramos fuerza por metro, y el valor acá del momento negativo de 619,02 menos 619,02 kilogramos fuerza por metro, y el valor acá de este momento positivo de la luz BC, voy a referenciar acá apoyo A, apoyo B y apoyo C, y el valor de la luz BC, ese valor de BC es de
ese momento de 527.14. Listo, 527.14 kilogramos fuerza por metros. Entonces, como ya llegué a a un segundo paso, entonces un segundo paso en el cual nosotros calculamos las fuerzas internas con el diagrama de cortante, diseñamos nuestra viga para el cálculo del acero transversal con el diagrama de momentos, calculamos nuestra viga para el acero longitudinal. Entonces es más práctico cuando nosotros calculamos vigas con apoyos articulados en los extremos, utilizar la ecuación de los tres momentos. Pero si la viga está empotrada al final y empotrada al inicio, ya se vuelve más complejo. Entonces para eso pues yo recomiendo pues que utilizamos giro de flexión. Y ya sabemos que la ecuación de giro de flexión es mn igual 2e por i sobre l por 2 teta n más teta f menos 3 veces chorcholito más el momento fijo de empotramiento cuando hay momento inicio final y que el chorcholito es igual a delta sobre L. Es más práctica aquí hacerla de esa forma, pero pues esto les queda como tarea de que resuelvan una viga con dos luces, con unos empotramientos al final, para que vayan practicando para el parcial. Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene? MN, sí. Esto es giro de flexión. Giro de flexión o pendiente de flexión. Sí, teta n más teta f. Entonces, teta n, el giro al inicio. Teta f, el giro al final. Y fen, el momento fijo de empotramiento. Que también lo obtenemos de tabla, de acuerdo a la intensidad de carga que esté actuando. Entonces, nosotros qué hemos hecho hasta el momento, o que hemos explicado hasta el momento, y es lo que entra en el parcial del 3 de septiembre. Lo primero que hicimos fue calcular cargas en vigas y en viguetas. Lo segundo que hicimos fue determinar las fuerzas internas, es decir, los diagramas de cortante y momento. Y lo tercero que vamos a hacer es el diseño a flexión. ¿Cómo se hace ese diseño a flexión? Ese diseño a flexión lo hacemos por
el método de la resistencia última o el método de LRFD. ¿En qué consiste ese método? Pues ese método consiste en que nosotros disminuimos la resistencia nominal multiplicándolo por un factor de reducción de resistencia y mayoramos la carga. Es lo que establece el método de la resistencia última. Ese método establece que nuestra capacidad, como en todo diseño, debe ser mayor o igual que la demanda. Y lo que establece es que el momento nominal se multiplica por un factor phi menor que la unidad o reducción de resistencia y el momento último se mayora. O sea, este momento que tenemos acá lo utilizamos con cargas últimas y disminuimos la resistencia nominal multiplicado por un factor de reducción de resistencia. En resumen, ¿qué establece el método de la resistencia última? El método de la resistencia última establece que las cargas actuantes se mayoran y la resistencia nominal se multiplica por factores de reducción de resistencia que se llaman phi y son valores que son menores o iguales que la unidad. Eso lo que significa es que aunque la sección transversal tenga un momento nominal, yo no estoy diseñando para el 100% de ese momento nominal, sino que lo multiplico por un factor menor que igual que la unidad, que para el caso de momento es 0,9, para el caso de cortante 0,75, para carga axial 0,65 o 0,75, si la sección transversal de la columna es circular o rectangular de acuerdo a lo que establece la norma. Y este MU aquí no es un MU que yo calculo con las cargas de servicio, sino con las cargas últimas. Cuando diseñamos una viga a flexión con cargas de servicio, utilizamos el método elástico. Entonces, para poder determinar esas fórmulas de cómo se determina el momento nominal resistente y el momento de diseño de una viga de concreto reforzado rectangular sometida a flexión, la norma establece unas hipótesis. Entonces la NSR10 establece unas hipótesis que fueron tomadas de la norma ACI 318-08. ACI es la norma americana del concreto y pues se adaptó a nuestra NSR10. Esa norma, ¿qué es lo que dice? Esa norma lo que dice son las siguientes hipótesis.
La primera es que en la zona de compresión en la zona a compresión se presenta una distribución de esfuerzos uniformes equivalentes a 0.85 de la resistencia a la compresión del concreto, hasta una profundidad A esa profundidad se denomina bloque de compresión. Una profundidad del bloque de compresión que se representa con la letra A, y la profundidad del bloque de compresión es igual a C multiplicado por beta 1. C es la profundidad del eje neutro, es decir, el punto de transición de los esfuerzos de tensión a compresión o de compresión a tensión. Beta 1 tiene unos valores que van a depender de la resistencia a la compresión que tenga el concreto que nosotros estemos usando. Tiene 3 valores ese beta 1. Beta 1 tiene un valor de 0.85. Sí, claro que sí. Beta 1 tiene un valor de 0.85 cuando la resistencia a la compresión es menor o igual de 280 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. El valor de nuestro beta 1, 0.85, si el F' sub C es menor de 280 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Beta 1 baja razón de 0.05 por cada 70 kilogramos fuerza que aumente. Es decir, que beta 1 puede ser igual a 0.85 menos 0.05 multiplicado por F' sub C menos 70 F' sub C menos 280 sobre 70, y este valor lo asume F' sub C cuando el F' sub C es mayor de 280 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, y es menor o igual de 560 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Y el tercer valor de beta 1 es 0.65. Si la resistencia a la compresión del concreto es mayor de 560 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados.
Esa es la primera hipótesis que define el método de la resistencia última. La segunda el valor de este, o sea que si aumenta 70 kilogramos, esto bajaría a 0.80. Es decir, si acá tenemos 350 kilogramos fuerza, entonces 350 menos 280 sobre 70 es 1, el valor del beta 1 es 0.85, pero solo los valores del F' sub C deben estar entre 280 y 560. Este F' sub C en esta fórmula debería estar en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Y 0.65 si el valor del F' sub C es mayor de 560 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. No, a la resistencia del concreto no, un condicional al valor de beta 1. Si es menor, si es menor o igual de 280, el beta 1 es 0.85. Si está entre 280 y 560, el beta 1 es 0.85 menos 0.5 paréntesis F'C menos 280 sobre 70. Pero si es mayor de 560, el beta 1 es 0.65. La, la otra condición o la otra hipótesis que define la NCR10 es que las deformaciones unitarias de los materiales del concreto reforzado, pues sabemos que es acero y concreto, son directamente proporcionales a la profundidad de la viga. ¿Eso qué significa? Que las deformaciones unitarias del concreto y del acero varían linealmente con la profundidad de la viga. Hipótesis que aplican para una sección transversal de concreto reforzado rectangular en la cual nosotros estamos colocando acero longitudinal en la zona que está trabajando a tensión. Eso quiere decir que vamos a esbozar esas hipótesis en unos diagramas de sección transversal de el concreto reforzado, en un diagrama de esfuerzos de deformaciones unitarias de los materiales, en un diagrama de esfuerzos de los materiales, o sea, concreto y acero, y en un diagrama de resultante de fuerzas. O sea que nosotros tenemos una sección transversal de concreto reforzado rectangular, entonces va a ser nuestro primer dibujo, la sección transversal de la viga. Y una sección transversal rectangular. Entonces, si tenemos una sección transversal rectangular, lo que tenemos es una viga que tiene un ancho y que tiene una altura. Entonces tendremos en esa viga una viga que tiene un ancho B y que tiene una altura H. La sección de concreto de mi viga rectangular. Pero como es concreto reforzado, vamos a colocarle concreto reforzado en la zona de tensión. Vamos a suponer que
esta sección transversal está sometida a momentos positivos. Eso significa que el acero va colocado en la parte inferior. Entonces acá en la parte inferior tendremos un AS o un área de acero colocado en la zona de tensión o de momento positivo. Acá tendremos el área de acero colocado. Y desde la fibra extrema a compresión, al centro de gravedad del área de acero colocado, vamos a tener una distancia D. Esa distancia D se denomina profundidad efectiva. Entonces, desde el centro de gravedad del acero, nosotros hasta la fibra extrema a compresión tenemos la distancia D, que se denomina profundidad efectiva. Ya definimos los nombres de cada una de esas variables. Vamos a hacer ahora el diagrama de deformaciones unitarias de esa sección transversal. Entonces acá tendremos diagrama de deformaciones unitarias. En ese diagrama de deformaciones unitarias, en la fibra superior, ahí vamos a tener la deformación unitaria de el concreto, y exactamente en la zona donde está ubicado el acero a tensión vamos a tener la deformación unitaria del acero. O sea, ahí tendremos en esa zona diagrama de deformaciones. En la cual en la parte superior tenemos la deformación unitaria máxima del concreto y en la parte inferior tenemos la deformación unitaria máxima del acero. Ahora vamos a hacer el diagrama de distribución de esfuerzos. Entonces acá tendremos diagrama de esfuerzos. Y para el diagrama de esfuerzos tendremos la distribución del esfuerzo a compresión y el esfuerzo de fluencia, que es el esfuerzo del área de acero que estamos colocando en la zona de tensión. Deformación unitaria del acero. Acá tendremos entonces diagrama de esfuerzos. Entonces, para los diagramas de esfuerzos, donde está el acero actúa el esfuerzo de fluencia, Fy. Ahí actúa Fy. Y hay una zona que trabaja a compresión, que es la zona donde actúan los esfuerzos de punto 85 de F' sub C. Ahí tendremos hay una distribución de esfuerzos uniformes con una distribución uniforme de punto 85 F' sub C, y la hipótesis que define la NCL10 es que eso tiene una profundidad A y que esa profundidad A es C por beta 1. Y por último tenemos el diagrama de fuerzas resultantes internas. Y para el diagrama de fuerzas internas, lo que vamos a colocar son las resultantes. Entonces tendremos que acá vamos a tener una resultante de compresión, C sub C, y por acá vamos a tener una resultante de tensión T.
La resultante de compresión actúa en el centro de gravedad de la distribución de los esfuerzos de A, o sea que ella va a estar desde aquí hasta acá a una distancia a medios. La distancia que hay de aquí hasta acá es una distancia a medios, y la altura que tiene esto es D. Entonces la distancia que hay desde la resultante de la fuerza de compresión a la resultante de la fuerza de tensión, a esta altura D le resto este pedacito de aquí arriba que es a medios, y ese es el brazo de palanca que hay entre las fuerzas internas resultante C sub C y T. O sea que esa distancia es D menos A medios, y es la distancia que hay desde la resultante de compresión a la resultante de tensión. Definimos variable. B es el ancho de la sección transversal. H es la altura de la sección transversal. Epsilon sub C es deformación unitaria del concreto. Epsilon sub S es deformación unitaria del acero. D es la profundidad efectiva. Y la profundidad efectiva se define como la distancia de la fibra extrema de compresión al centro de gravedad del área de acero colocado. AS es área de acero colocado. F' sub C, resistencia a la compresión del concreto. Fy, esfuerzo de fluencia del acero. T es resultante de la fuerza de tensión. Y C sub C es resultante de la fuerza de compresión. Entonces con esas hipótesis nosotros vamos a calcular la forma o las diferentes maneras para calcular el área de acero requerido, y nosotros tendremos que colocar un área de acero mayor que el requerido. Pero continuamos la próxima clase.